Hoy nuestro invitado llega desde Arroyo Seco. En realidad vamos a hablar del área metropolitana de esta región, pero su origen es de Arroyo Seco. Con gusto recibo al director provincial de áreas metropolitanas, Rubén Darío Gres. Darío, gracias por venir, ¿eh? Por favor, gracias por invitarme nuevamente. Bueno, más tranquilo, porque el intendente, viste cómo es, en los lugares que no son gigantescos, todo el día teléfono, todo el día problemas. Sí, la verdad que es distinta, es una función totalmente distinta. Uno también disfrutaba de lo que hacía en la intendencia de la ciudad, porque es lo que a uno le gusta, pero la verdad que es un rol en la Dirección Provincial de Áreas Metropolitanas, que pertenece al Ministerio de Gobierno, que es diferente, que es distinto, y que no somos tal vez los que estamos recibiendo la mayor cantidad de demandas, de las más complejas que se le pueden hacer al Estado en este caso, pero sí tenemos que recorrer la provincia, recorrer todas las áreas metropolitanas y todas las regiones. Te lleva por ahí mucho más tiempo en el territorio que lo que te puede llevar una localidad, pero la verdad que en lo particular estoy muy contento porque es una experiencia nueva, una experiencia que me hace justamente recorrer toda la provincia y conocer la realidad de cada uno de los pueblos y las ciudades de toda la extensión de la provincia de Santa Fe, y poder a su vez también, con las herramientas que tenemos desde la dirección, poder colaborar en el crecimiento y el desarrollo de cada una de esas localidades. Cuando uno habla de áreas metropolitanas en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, obvio es que lo primero que piensa en Rosario, fundamentalmente, y ahí nomás pegadito en Santa Fe capital. El resto de la provincia es gigantesca. Te invito a que hablemos del área metropolitana que tendría como cabecera Rosario y que tiene un montonazo de localidades que realmente tienen temas en común, ¿no? Vos ya lo sabés desde intendente, desde antes. Sí, la verdad que la ley de áreas metropolitanas, que es una ley que fue sancionada en forma definitiva, digamos, por la media sanción que le faltaba en Cámara de Diputados en abril de este año, es una ley que ya tenía media sanción en senadores del año pasado y que fue un proyecto presentado por el hoy gobernador, por el ingeniero Miguel Lifchit, cuando era senador, y que de alguna manera venía a regular y a darle forma a lo que era ya su experiencia cuando había sido intendente aquí de la ciudad de Rosario, de lo que fue el lanzamiento del área metropolitana de Rosario, del ECOM, del Ente de Coordinación Metropolitana, que ya va a tener 6 años de funcionamiento aquí, en la área metropolitana de Rosario. Hoy hay alrededor de 26 localidades que se nuclean en el área metropolitana, el Gran Rosario que le llamamos, con cabecera obviamente en la ciudad de Rosario, pero a su vez la ley lo que hace es planificar la creación de 4 áreas más, o sea, una por región. Lo que ya se ha lanzado hace muy poquito es el área metropolitana Santa Fe, con sede en Santa Fe Capital, el área metropolitana de Rafaela, con sede en Rafaela, en el nuevo Rafaela. También se ha lanzado ya lo que es Reconquista, en el norte de la provincia, y está un poquito más demorado, pero se están haciendo ya las reuniones, lo que es el sur, en el área metropolitana, con cabecera en Venado Tuerto. Cuando me nombrás estas, yo imagino... Las que nombraste conozco. Reconquista tiene Avellaneda pegado, es más, casi son lo mismo. Pero el resto de las localidades no se las ve ahí. Es decir, uno Reconquista Avellaneda, pasó Reconquista Avellaneda, o si venís de allá para acá, Avellaneda Reconquista. Con Rafaela pasa lo mismo. Con Venado pasa lo mismo. Con Santa Fe Rosario no. Claro, la particularidad de Santa Fe Rosario, un poco lo que charlábamos antes contigo fuera del aire, digamos, ¿no? Es que yo pongo siempre ese ejemplo. Una persona que no es aquí de la región y se le da por circular por alguna de las rutas nuestras, digamos, de acá al área metropolitana, a veces no logra saber en qué localidad está o dónde termina una y dónde comienza la otra, por la particularidad de la gran región que está separada en muchos casos por un arroyo o por una ruta o por un puente. Lo mismo sucede en Santa Fe con algunas de las localidades, y es verdad lo que vos planteás, que hay otras áreas metropolitanas que no tienen esa particularidad. Sí, sí. Lo que sucede es que la ley tampoco le pone un límite o no te dice qué es área metropolitana, hasta cuántos kilómetros lo es o hasta cuántos kilómetros no lo es. Lo que tiene que haber es una política común o una particularidad que compartan, digamos, todas las localidades del área, más allá de la cantidad de kilómetros que esté una de la otra. Por ejemplo, nosotros aquí en el área metropolitana de Rosario, Villa Constitución, o Empalme, Villa Constitución, o Roldán, son parte del área metropolitana de Rosario, digamos, y no están pegadas a Rosario, pero tienen una lógica de transporte, una lógica laboral, una lógica basada en la sustentabilidad, en la seguridad, en la educación, que tienen que ver, digamos, ¿no? O sea, hoy no se puede desconocer que hay muchísima gente que
trabaja o que estudia aquí en Rosario tiene su casa ya en otras localidades como Funes, como Roldán, como Pueblo Ester, como Ibarlucea, Arroyo Seco, Soldini, digo, hay una interconexión constante y las obras que se están pensando hoy para toda la región, me refiero en todas las regiones en particular, digamos, pero en el caso de Rosario, tienen que ver con justamente la conectividad, por ejemplo, de todas esas localidades, obras que ya no podés pensar o no te puede dar el gusto de pensarla como cada localidad en forma independiente, digamos, ¿no? Y todas las obras trascienden de alguna manera a la localidad al lado, la benefician o la perjudican, por lo cual hay que estudiarlas en su conjunto como una gran región. Ese es un poco el desafío del área metropolitana y de las diferentes áreas que se van consolidando en toda la provincia. Voy a tomarme el atrevimiento de ciertas cosas que conversamos cuando eras intendente y te llegaste a charlar con nosotros. Siempre se dice en los pueblos y en las ciudades que rodean al monstruo Rosario que cada vez que hay un desembarco de tropas federales en Rosario, aumentan los delitos en las demás localidades. No sé si te tocó como intendente. Es algo muy común. ¿También el área metropolitana tiene que ver eso? O digamos, no, bueno, ese tema de seguridad no es nuestro, es de Puyaro, ejemplo. No, en realidad... ¿Y qué tan cierto es eso? Vos fuiste por intendente. eso, la dirección de las metropolitanas no casualmente está dentro del Ministerio de Gobierno, digamos, ¿no? Porque justamente el Ministerio de Gobierno tiene la función de coordinar todas las políticas públicas de todos los demás ministerios. Y justamente lo que hacemos nosotros es tener una mirada sobre todas las áreas del gobierno en cada una de las localidades. Por allí la gente lo que más visualiza es una obra pública, una ruta, claro, o lo que por ejemplo estamos construyendo ahora, el Centro Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Pareciera que solamente es eso la mirada metropolitana y en realidad no. En realidad estamos mirando toda la problemática y de hecho estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Seguridad en algunas herramientas para mejorar la seguridad que tienen ya una mirada metropolitana, que trascienden a cada una de las localidades y se la piensa por corredores, el corredor sur, el corredor norte, de la ruta 21, de la ruta 11, o sea, de la ruta 18, todo lo que tiene que ver aquí por la ruta 14, que tienen que ver en el área metropolitana de Rosario. Pero la verdad que se mira todo, se coordina todo y se trabaja todo. Obviamente que específicamente después se ocupa el Ministerio de Seguridad de lo que tiene que ver con seguridad, infraestructura de lo que tiene que ver con infraestructura, salud hará lo suyo, educación hará lo suyo. Pero desde el área metropolitana se le da una mirada general a toda la problemática y a todo lo que cada una de las localidades necesita. En el caso puntual que vos planteabas que tiene que ver con el desembarco de Gendarmería, en mi experiencia anterior, digamos, como intendente en Arroyo Seco, la verdad que se sintió mucho el incremento del delito cuando Gendarmería desembarcó en Rosario, sobre todo en los barrios de la zona sur, que están más cercanos a las localidades, por ejemplo, del Corredor Sur, o lo mismo cuando desembarcaron en Villa Gobernador Galvez los gendarmes. Eso suele suceder, suele pasar que el mapa del delito se corre, los delincuentes no dejan de delinquir por eso y salen a buscar otras localidades y otras víctimas en otros lugares. Y generalmente por una cuestión de cercanía y la utilización de los caminos rurales y algunas cuestiones, llegan a las localidades más cercanas que terminan siendo víctimas de esos delitos. En este caso particular, te digo justamente por la cercanía y por el trabajo conjunto que nosotros tenemos con los funcionarios del Ministerio de Seguridad y particularmente con el ministro, con Maximiliano Puyaro, que siempre ha tomado y tiene una visión mucho más general y global del tema de seguridad y está justamente en estos detalles. Ya nos hemos reunido con ellos, nos han pedido una visión, una apreciación de la cuestión metropolitana, de lo que nosotros creemos que se tiene que hacer también. Siempre se ha trabajado muy en coordinación con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Gobierno. Y en este caso puntual se están tomando las medidas necesarias para que esto no suceda, que cuando desembarque Gendarmería en Rosario, ojalá Dios quiera lo sea rápido, eso no signifique un perjuicio para las localidades de alrededor. Ya el Ministro de Seguridad está trabajando puntualmente para que eso no suceda. Otro de los temas que había notado cuando confirmaste tu presencia hoy aquí es un tema histórico, que lo has vivido también como vecino, como intendente, y ahora como director provincial de áreas metropolitanas sigue ocurriendo. De Puerto General San Martín a Villa Constitución, cada vez que vienen los camiones se produce un lío que todos los intendentes tienen que salir a decir, bueno, estamos en esto, está bien. Pasa el tiempo y el lío sigue siendo el mismo. Podemos mirar el aspecto bueno, qué bueno que lleguen camiones porque andan bien las cosas, todo lo demás. Está bárbaro. ¿Eso es metropolitano también?
Sí, sin duda que sí. Tiene que ver con la conectividad que le decimos nosotros, no solo la mejora o la coordinación de rutas o de nuevas rutas o de alternativas para el ingreso de camiones, sino también lo que tiene que ver con lo ferroviario. Es verdad que hay obras de infraestructura que son muy grandes que hay que hacer y que exceden por ahí a la capacidad que tienen los municipios y comunas. ¿Cuál sería, Darío? Sobre todo... La O12. La O12 es una, digamos, los ingresos tienen que ver con una cuestión, sobre todo en lo que es el corredor sur. Por allí el corredor norte, si bien recibe la mayor cantidad de flujo de camiones, se le han buscado algunas alternativas y hay algunos proyectos como el Circunvalar o la O12 que vos planteabas, la doble traza. Se está trabajando en eso, justamente ahora la ruta 21 que une el corredor sur del área metropolitana de Rosario, desde Rosario, Villa Bonor Galvez, Alvear, Pueblo Estera, Arroyo Seco y General Lagos. Se está repavimentando esa ruta, se está pensando la posibilidad de hacer una doble traza, de caminos alternativos. En lugares hay varios proyectos. Claro, porque hay lugares donde hay espacio suficiente y lugares que no. Donde no. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con... Te tengo que cortar. Sí. Vos sabés que llegamos a todo el sur y hasta Villa Constitución. El arreglo de la 21, que comenzó aquí, digamos, en la parte norte arriba, ¿sigue hasta Villa Constitución? ¿Todo va a ser tocado? En principio, la primera etapa de esta obra llega hasta la localidad de Arroyo Seco, hasta la salida de la localidad de Arroyo Seco, digamos, en el límite prácticamente con Figuera. Sí. Esa es la primera, segunda etapa, porque la primera etapa en realidad fue Villa Bonor Galvez, Alvear, en un ensanche que se hizo, una obra muy bonita que se terminó ya. Esta etapa llega hasta Arroyo Seco, une Alvear con Arroyo Seco, con intervenciones urbanas incluso, no solo es repavimentación, sino hay una modificación en los ejidos urbanos de Pueblo Estera y Arroyo Seco, particularmente porque es por donde la ruta ingresa a las localidades y las atraviesa por la mitad, por lo cual no solo se piensa en repavimentarla, sino en darle una cara distinta a la ruta, con avenidas, con iluminación distinta, con bicisendas. Se está pensando un proyecto entre el Ministerio de Infraestructura de la provincia y el Ente de Coordinación Metropolitana, que también está trabajando en eso, ¿no? El ECOM, aquí en la localidad de Rosario. Pero lo que tiene que ver con camiones, hay proyectos bastante avanzados que tienen que ver con accesos por la ruta Rosario-Buenos Aires. Por ejemplo, en el caso de Arroyo Seco, General Lagos, está pensado hacerse un ingreso directamente desde allí, similar al que tiene Villa Bonor Galvez, de ingreso a Cargil, digamos. Están planificando obras que han avanzado bastante, que están bastante más cerca de hacerse realidad que en años anteriores. Hay un compromiso muy grande del gobernador y del Ministerio de Infraestructura en trabajar en esto, en hacer inversiones en esto. Lo mismo está sucediendo en el corredor norte con lo que es Puerto San Martín, San Lorenzo. Se están viendo las posibilidades, pero es una realidad lo que vos planteabas. En época de cosecha se acercan muchísima cantidad de camiones, cada vez llegan más. Hay que pensar también la alternativa de las cuestiones de las vías, digamos, de lo ferroviario, para que también pueda venir serial por ahí, mejorar esas cuestiones de vías y que haya menos flujo de camiones. Están pensando playas de estacionamientos alternativas como retardadoras para que los camiones vayan parando en otros lugares, pero es una problemática que no es sencilla de resolver. Como vos decías bien, la producción es mucha, gracias a Dios que es mucha la que llega a los puertos, pero creo que todavía nos falta para poder dar una solución definitiva a eso, ¿no?